Hola, muy buenos días, bienvenidos a serenitymarkets.com. Les habla Judith Julia. Venga, arrancamos martes 25 de marzo, preparando estas sesiones intradía, analizando el futuro del mini SP500 y el del Nasdaq, y mostrando ambos fuerza alcista, pero mucho cuidado. Ya lo llevo diciendo, estamos dentro de un movimiento que a priori puede ser correctivo tras las bajadas de los máximos del año y que va a mostrar un poquito el futuro cuando el precio llegue, si es que llega, a esa confluencia de resistencias media de 200 en ambos marcos temporales diarios. Ahí realmente veremos qué ocurrirá en los siguientes días. Si ahí actúa como resistencia, pues puede el precio girarse a la baja y continuar bajando, llegando a los mínimos del año, o si rompemos esa media de 200, pues otro gallo cantará. Bien, ahora lo veremos en los gráficos. Y recordaros que estos vídeos tienen el foco formativo. En ningún momento se quiere dar ningún tipo de idea ni sugerencia para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. También comentaros, este martes, hoy a las 6 de la tarde, hora española peninsular, voy a dar un webinar en directo. Aquí tenéis en la página web de Serenity Markets cómo podéis apuntaros. Aquí tenéis la primera página para poder acceder y ver el webinar en directo, donde hablaremos de estrategias, herramientas de scalping, analizando una operación en concreto para que podamos desarrollar bien pues todas estas partes de una operación y explicaros pues detallitos en ese sentido. Venga, vamos al mercado. Empezamos analizando el futuro del mini SP500, ahí que me sitúo, gráfico, marco temporal diario. Ahí vemos la vela del día de ayer, una vela muy alcista que consiguió romper por fin todo ese lateral de la semana anterior, y ahí pues un poco lo que os digo, mostramos fuerza alcista y vamos un poquito en dirección a esa zona clave, la zona de los 5.900. Ahí tenemos una potente zona, es la clave de todo. Media de 200, esos soportes anteriores que fueron los mínimos del año, que se rompieron, confluye también el 50% de retroceso de toda la caída de los máximos anuales, con lo cual ahí va a ser un poco la clave. Y el precio está cogiendo mucha fuerza. Cuando ha roto esta lateralidad, ya lo comenté ayer, pues era siempre hablando de probabilidades, pero era probable que el precio, pues tras romper ese lateral al alza, y teniendo un objetivo, una zona de resistencia que es como un imán, probablemente el movimiento sea rápido. Ya se verá, Pero de momento esto es lo que va mostrando. Fuerza alcista, pero ya digo, dentro a priori del movimiento correctivo, del pullback, que no siempre llega a esos niveles claves de mínimos anteriores, tal. Pero en este caso, como tenemos el refuerzo de la media de 200, pues de momento esa es un poco la previsión, ¿no? De en cuanto ya digo, probabilidades. Pero teníamos que romper primero el lateral para pensar en eso. Vale. Bajamos a gráfico de 4 horas, vamos a adentrarnos más en el cortísimo plazo para la sesión de hoy. Ayer el precio llegó y mostró resistencia en esta zona de desequilibrio un poco irregular, estaba un poco ahí, a ver si subía un poco más o menos, un poco indefinida, pero sí, ahí mostró un poquito sus cartas, encontró ahí ese freno para hacer una corrección que también lo quiero comentar y destacar. La corrección que está haciendo el precio, básicamente la sesión de ayer finales y hoy, es muy leve. Es nada, un pequeñito lateral, es muy planita, y eso nos está todavía diciendo más cosas, y tengo ganas de subir, la corrección no es profunda porque este nivel que era la parte alta de ese lateral, la zona de los 5.770 aproximadamente, es un potente soporte ahora, y podría ser perfectamente posible que el precio tras la ruptura de ese nivel hiciera el throwback, para desde aquí, ya veremos, ¿no? Veríamos qué hubiera ocurrido, pero girarse al alza otra vez y continuar subiendo, y ni siquiera ha llegado de momento, ¿no? Pero no ha llegado aquí, o sea, no ha completado el movimiento correctivo un poco más típico, ¿no? Sino que ha sido una corrección muy plana, y esto cuando ocurre es simplemente que el precio nos transmite la información de que tiene ganas de subir. No hay ni siquiera fuerza para hacer una corrección más profunda. Eso todavía no nos refuerza la idea de una continuación de las subidas hasta llegar a esa zona clave. Y esto vale tanto para el futuro del Nasdaq como para este. Gráfico de 1 hora. Entramos en detalles. Ahí ya cuando el precio llegó a esa zona ya mostró un poquito el rechazo ante esa resistencia, un primer bajón que se situó aquí en el 5.795, volvió a atacar esa zona y otra vez que no pudo con ella, sesión hoy de momento muy, o sea, la sesión europea y asiática, poco movimiento, pululando por aquí, pero cuando ya se ha acercado a esa zona, no ha podido ni siquiera romperla. Este podría ser perfectamente el mínimo común de un doble techo en resistencia mayor, y en caso de ruptura daba pie perfectamente a llegar a más por proyección de la estructura de giro, a esa zona de soporte clave. Y no lo ha hecho.
nada, se ha acercado, ni siquiera ha profundizado mucho y a la que ha tocado un poquito ahí el nivel, media 20 exponencial en gráfico de una hora, aguantando también el soporte, se ha dado la vuelta. Entonces, todavía, ¿no? En gráfico de una hora podemos ahí reforzar más cosas, ¿no? Y es que el nivel del mínimo común de la estructura de giro se ha respetado. Y estamos ahí, justamente ahora mismo, sacando la cabeza, intentando romper los máximos de ayer, y si lo consigue, otra vez creo que tendremos una sesión alcista y ya vamos a ver hasta dónde podría llegar el precio en el día de hoy. Si por el contrario esta resistencia actúa otra vez y se gira el precio, pues bueno, estaremos ahora mismo en de hecho estamos, ¿no?, en una estructura un poquito así lateral, y que todo lo que ocurra entre medio, pues ruido, pero si perdiera los mínimos de hoy y este soporte, esta zona de aquí, 5.795, sí que lo podría llevar fácilmente a ir al soporte mayor, en la zona de los 5.770. Vamos al futuro del Nasdaq, veremos algo similar. Aquí, en gráfico diario, un poco lo mismo, ese lateral, también ayer roto al alza y también con probabilidad de ir en camino de esa gran resistencia situada aquí alrededor de los 21.000, donde confluyen estos soportes, la media de 200 en gráfico diario, el retroceso del 50% de todas las bajadas anuales, y en gráfico de 4 horas, también corrección muy timidita, muy plana, y lo mismo, estamos un poco en el mismo contexto. Y ya intentando ahí romper esta resistencia de los máximos de ayer, que también venía de esta zona de desequilibrio de principios de marzo, y en caso de que ocurra, probablemente veamos un movimiento bastante contundente hasta llegar a la media de 200. Siempre hablando de probabilidades, yo no tengo la bola de cristal. Gráfico de una hora, lo mismo, en lateralidad, también ayer una pequeña estructura de giro, de doble techo, con una ligera aquí sacudida, mínimos comunes que han intentado ser rotos hoy, fijaros que ha habido aquí como una bajadita intentando romper ese soporte, pero nada, no ha podido, ha dejado una vela alcista contundente y desde aquí fuerza para arriba. Y lo mismo, vamos a ver qué ocurre aquí en los máximos de ayer, si se rompen y continuamos subiendo, o por el contrario el precio se gira. Estamos ahora a cortísimo plazo en esta corrección plana, un pequeño lateral, y bueno, pues si rompemos evidentemente planteamiento a largos, si rompemos los mínimos del día de hoy, planteamiento a cortos. El siguiente punto de soporte lo destaco aquí teníamos esa resistencia del día 18 y que también actuó muy bien de soporte en la jornada de ayer cuando se rompió, con lo cual aquí hay una zona de desequilibrio que podría ser el siguiente objetivo, situada en 20.180, pero bueno, de momento no tiene pinta, estamos subiendo y vamos a ver qué ocurre en este incipiente ruptura de los máximos del día de ayer. Nada más, lo dejamos aquí, que tengáis una feliz tarde. Recordad que tenemos el webinar a las 6 y mañana nos vemos en el vídeo. Que vaya muy bien, hasta luego.